Saludo en la línea telefónica a la doctora Leticia Calderón. Ella es pertenece al Instituto Mora. Doctora, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Muy buenas tardes, Dianey. Doctora, pues en primera instancia, ¿qué implicaría para México y para estos jóvenes Dreamers mexicanos, pues la decisión tomada ayer por la administración de Donald Trump si se llega a concretar? Bueno, implicaría que tengan una situación que no es ninguna sorpresa, porque esto se sabe desde, digamos, es un proceso que se ha dado desde hace un par de años, unos 10 años más o menos, se ha dado un retorno de casi 2 millones de mexicanos. Entonces, esto no es una sorpresa. Sí, lo que tiene que ver sobre todo con este perfil de jóvenes que alcanzaron a obtener el DACA. Muchos regresaron porque no alcanzaron a obtenerlo y muchos otros no lo solicitaron. Entonces, estamos hablando alrededor de 2 millones en esta edad, en este rango de edad, de los cuales aproximadamente 625,000 estarían en esta situación específica de lo que ayer se quitó, ¿no? Lo que mandó quitar Donald Trump. Claro, es decir, aparte de la cifra de estos 800,000 jóvenes, 600,000, casi 700 son mexicanos, exacto, todavía está una cifra mayor que son los que estaban en proceso de obtener este alivio migratorio o los que de plano ni se registraron ante la llegada de Donald Trump. Es lo que calculamos, pero digamos que estarían sin documentos. Ahora, este es un perfil por la edad, ajá, pero también como que de repente esto como que de Dreamers, que si todos son estudiantes o trabajadores, bueno, hay de todo, estamos hablando de una población enorme, ¿y qué implicaría? Que efectivamente no podrían los que tienen el permiso, bueno, renovarlo por más tiempo que ya se permita al acabarse, bueno, ya no podrían volverlo a renovar, quienes estuvieran en proceso ya no podrían considerarlo, y evidentemente en cuando se acabe el trámite, que podría ser en algunos casos hasta en 2 años, tendrían que regresar, bueno, o mantenerse, como ellos mismos dicen, en las sombras en Estados Unidos. Entonces, ese es el escenario de lo que ayer se anunció en Estados Unidos, que no quiere decir que no haya reacciones muy interesantes en Estados Unidos, que están muy en contra de esta decisión, y también, bueno, por otro lado, la propia lucha que estos jóvenes establecerán en términos del discurso estadounidense, ¿no? De un poco apelar a la misericordia, a la compasión, a comprender que ellos son jóvenes que crecieron en Estados Unidos, pero esto, legalmente hablando, no crea ninguna, digamos, no les da ninguna ternura a quienes legislan en ese sentido. Hay que ver solo el caso del juez Arpaio, que era implacable, ¿no? Claro. Doctora, buenas tardes, le saluda Elia Almanza. Ilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. En ese sentido, pues, de las reacciones y esta comunidad Dreamer, que la mayoría son mexicanos, pues, ¿qué opinión tiene de la respuesta de las autoridades? De entrada, el presidente les dice, los vamos a recibir con los brazos abiertos, y hay algunas contradicciones de las autoridades sobre qué tipo de apoyo se les va a brindar a estos Dreamers en estos 6 meses, pues, que están en incertidumbre. Bueno, no son 6 meses, en realidad, Donald Trump lo que hace es lanzar, bueno, otra vez una de sus cuestiones como para desviar la atención y poner aún más tensión, porque lo que ocurre es que dicen 6 meses, convénzame o creen otra nueva ley, una propuesta y apruébenla. Y si no, bueno, yo avanzaré en mi propuesta. Claro. Entonces, quiere decir que en realidad le avienta la pelotita. En términos políticos es interesante, porque lo que hace es que le avienta la pelota al Congreso, háganse bolas, y el Congreso estadounidense está paralizado frente a las elecciones del año que entra, en el sentido de que se vayan a poner a discutir como un tema prioritario. Hay muchos otros. Entonces, la verdad hay que tomarlo con cautela, porque esos 6 meses existen y no es ninguna cosa de, a ver si pasa otra cosa. Y eso por el lado estadounidense. Por el lado mexicano, México lanza sí un llamado y dice, bueno, vuelvan con los brazos abiertos. Lo repito, han regresado al país casi 2 millones de mexicanos. La problemática, la burocracia, la cantidad de problemas que han enfrentado es increíble, y el gobierno mexicano en todos estos años no ha sido como para declarar realmente una situación de emergencia, que incluye esta, pero digamos, esta no es ninguna sorpresa. Ayer la Cancillería anunciaba medidas tipo seguro popular, empleo, incluir a los chicos que estuvieran escolarizados en educación, cuando justamente, por ejemplo, en el caso de la escolarización, que es el perfil de estos chicos, bueno, pues es uno de los principales problemas que tenemos en el país, que los jóvenes no acceden a la educación superior porque no hay cupo. Entonces, es realmente un discurso que desde mi punto de vista es asistencialista, es fuera de contexto y es tardío, porque estas medidas, y bueno, muchas otras, el gobierno mexicano las debería de haber tomado desde el discurso feroz de Donald Trump en la elección y cuando ganó propiamente. Mucha gente que trabajamos estos temas lo hemos advertido durante, la verdad que años, ahora sí que ya vamos por años en esta advertencia.
Doctora, ante esta posición reaccionaria, más que previsiva por parte del gobierno federal, en el peor de los escenarios, ¿podríamos enfrentar una crisis humanitaria? Bueno, hemos enfrentado una crisis humanitaria. México enfrenta una crisis humanitaria. Bueno, la cantidad de desaparecidos, personas, luego los defensores de derechos humanos perseguidos, periodistas, ustedes, ¿no? Están en la trinchera de la dificultad y la situación de emergencia de este país. Entonces, a esto se suma el hecho de que México, como país de tránsito, no ha resuelto el problema de la no violación a los derechos humanos, el problema de nuestra frontera sur, el retorno forzado, que le decía yo, tenemos por lo menos 10 años en una cosa realmente muy fuerte, y que se ha ido diluyendo y el gobierno lo ha ido empujando porque no lo ha enfrentado con la importancia que tiene, y ahora esto, que es muy aparatoso, es muy visible, es muy dramático para la vida de cada uno de estos jóvenes y sus familias. Hay que pensar que con la migración no es la persona, sino todo su entorno y su familia. Pero el problema aquí es que esa que sí es una crisis humanitaria, no implica que se va a dar de una manera masiva, y sobre eso se han cubierto las autoridades. Como es un flujo más bien paulatino que se va dando, pero no ha dejado de haber retorno forzado, deportaciones, cada semana en nuestro país. Entonces, es como una cosa muy hipócrita venir a decir que ahora vamos a reaccionar cuando esto no ha parado de ocurrir desde hace años, y sobre todo, con Donald Trump, digamos que las alertas se pusieron al máximo, ¿no? Porque ya fue mucho más duro, más violento, más bravucón el discurso como para estar alertas. Se han hecho algunas cosas, desde mi punto de vista, son importantes, pero realmente son infinitamente pequeñas frente a la emergencia que usted misma señala y que yo estoy de acuerdo con ella. Claro. Doctora, se habla mucho de que este tema de los Dreamers puede ser utilizado como baraja política en el Congreso estadounidense, pero ¿no también podría ser utilizado como baraja política por parte del gobierno mexicano ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo? Mire, yo creo que, por ejemplo, he oído que México podría negociar con Estados Unidos. ¿Qué puede decir México al Congreso estadounidense? ¿Cómo puede cabildear? ¿Con qué argumentos? ¿Con qué defensa? Decir, bueno, no los regreses porque ¿qué? Bueno, porque realmente, yo lo pongo en términos muy jurídicos, muy jurídicos, pues ellos entran en un alegato en el cual no tienen documentos de estancia cuando acaben sus papeles del DACA. El otro argumento es, no me los envíes porque la economía mexicana no puede, digamos, recibir eso. Pues eso se contradice con el discurso del señor Peña Nieto, que hace un poquito en el informe presidencial señaló, bueno, una maravilla de cifras para el país. Entonces, aquí hay un discurso que si no es autocrítico desde el mismo gobierno, pues ni siquiera nos ayuda, ¿no? Nos afecta más. México podría cabildear si declarara efectivamente una situación de emergencia, efectivamente declarara que hay una situación en la cual sufrirían un peligro inminente estos jóvenes al regresar, lo cual también creo yo que es una exageración, pero digamos, si fuera ese el punto, y en ese sentido que México buscara una situación de reconocimiento de condición extraordinaria como país en peligro. No creo que lo va a hacer el gobierno mexicano en este momento, y menos en las negociaciones del TLC, pero si esa sería una carta a partir de la cual, incluso a nivel de Naciones Unidas, México podría negociar. Claro. Doctora, pues muchísimas gracias por su análisis aquí en la Asamblea tan puntual. Muchas gracias por invitarme. Nos oímos pronto.